Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Segundo segmento de la sección 24 llamada Las bebidas. El conflicto entre la verdad y la complacencia de sí mismo. Los hechos relativos a Coré y a su grupo, que se rebelaron contra Moisés y Aarón y contra Jehová, se relatan como una advertencia para el pueblo de Dios, especialmente para aquellos que viven en la tierra cerca del tiempo del fin. Satanás ha inducido a muchas personas a imitar el ejemplo de Coré, Datán, Abiram, instigando la insurrección entre el pueblo de Dios. Los que se permiten a sí mismos levantarse en contra del sencillo testimonio, se engañan a sí mismos y han pensado en realidad que las personas sobre quienes Dios colocó las cargas de su obra fueron exaltadas por encima del pueblo de Dios y que su consejo y sus reproches no se necesitan. Se han levantado en oposición al sencillo testimonio que Dios quería que presentaran en la reprensión de los errores del pueblo de Dios. Los testimonios presentados en contra de las complacencias perniciosas como el té, el café, el tabaco en polvo, el tabaco para fumar, han irritado a cierta clase porque destruían sus ídolos. Muchos por un tiempo se hallaban indecisos entre hacer un completo sacrificio de todas estas cosas perjudiciales o rechazar los sencillos testimonios presentados y entregarse a las exigencias del apetito. Se mantuvieron en una posición de incertidumbre. Había un conflicto entre sus convicciones de la verdad y su propia complacencia. Su estado de indecisión los debilitó, y en el caso de muchos el apetito prevaleció. Su sentido de las cosas sagradas fue pervertido por el uso de estos venenos lentos, y por último decidieron plenamente, cualesquiera fueran las consecuencias, que no se negarían a sí mismos. Esta temeraria decisión levantó de inmediato un muro de separación entre ellos y los que se estaban limpiando a sí mismos, como Dios lo ha ordenado, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y que estaban perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los testimonios directos presentados se interponían en su camino y les producían gran inquietud, y hallaron alivio en guerrear en contra de esos testimonios y en luchar para hacer que ellos mismos y que otros creyeran que los testimonios no eran ciertos. Dijeron que las personas implicadas estaban en lo correcto, pero que los testimonios de reprobación fueron los que produjeron el problema. Y cuando los rebeldes despliegan su estandarte, todos los desafectos se congregan en torno a él, y todos los defectuosos espiritualmente, los cojos y los ciegos, unen su influencia para esparcir y sembrar la discordia. Las raíces de la intemperancia. Se hacen grandes esfuerzos para acabar con la intemperancia, pero muchos de ellos no están bien dirigidos. Los abogados de la reforma en favor de la temperancia deberían estar apercibidos contra los pésimos resultados del consumo de alimentos malsanos, de condimentos, de té y del café. Deseamos buen éxito a todos los que trabajan en la causa de la temperancia, pero los invitamos a que observen más profundamente la causa del mal que combaten y a que sean ellos mismos consecuentes en la reforma. Debe recordarse de continuo a la gente que el equilibrio de sus facultades mentales y morales depende en gran parte de las buenas condiciones de su organismo físico. Todos los narcóticos y estimulantes artificiales
que debilitan y degradan la naturaleza física, tienden también a deprimir la inteligencia y la moralidad. La intemperancia es la raíz de la depravación moral del mundo. Al satisfacer sus apetitos pervertidos, el hombre pierde la facultad de resistir la tentación. Los que trabajan en favor de la temperancia tienen que educar al pueblo en este sentido. Enséñenle que la salud, el carácter y aun la vida corren peligro por el uso de estimulantes que excitan las energías exhaustas para que actúen en forma antinatural espasmódica. Perseverad y la naturaleza se recuperará. En cuanto al té, al café, al tabaco y las bebidas alcohólicas, la única conducta exenta de peligro consiste en no tocarlos, ni probarlos, ni tener nada que ver con ellos. El efecto del té, del café y de las bebidas semejantes es comparable a la del alcohol y del tabaco, y en algunos casos el hábito de consumirlos es tan difícil de vencer como lo es para el borracho renunciar a las bebidas alcohólicas. Los que intenten romper con estos estimulantes los echarán de menos por algún tiempo y sufrirán por falta de ellos, pero si perseveran, llegarán a vencer su ardiente deseo y dejarán de echarlos de menos. La naturaleza necesita algún tiempo para reponerse del abuso al que se le ha sometido, pero désele una oportunidad y volverá a rehacerse y a desempeñar su tarea noblemente y con toda perfección. Satanás está corrompiendo las mentes y destruyendo las almas por medio de sus tentaciones sutiles. ¿Verán nuestros hermanos y sentirán el pecado de complacer el apetito pervertido? ¿Descartarán ellos el té, el café, la carne y todos los alimentos estimulantes y dedicarán los medios gastados en estas complacencias dañinas a esparcir la verdad? ¿Qué poder tiene el adicto al tabaco para detener el progreso de la intemperancia? Debe haber una revolución en nuestro mundo sobre el tema del tabaco antes que el hacha caiga sobre la raíz del árbol. Recalcamos aún más este tema. El té y el café están creando un apetito por estimulantes más poderosos como el tabaco y el alcohol. Con respecto a la carne, todos nosotros podemos decir, déjesela, y todos deben presentar un claro testimonio contra el té y el café y no usarlo jamás. Son sustancias narcóticas perjudiciales tanto para el cerebro como para los otros órganos del cuerpo. Renuncien los miembros de nuestras iglesias a todo apetito egoísta. Todo centavo gastado en té, en café, en carne, es tan peor que malgastado, porque estas cosas obstaculizan el mejor desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Una sugestión de Satanás. Algunos piensan que no pueden reformarse, que la salud sería sacrificada si ellos intentaran abandonar el uso del té, tabaco y carne. Esta es una sugestión de Satanás. Son estos estimulantes perniciosos los que con toda certeza están minando la constitución y preparando el sistema para la entrada de enfermedades agudas al menoscabar la delicada maquinaria de la naturaleza y derribar sus fortificaciones erigidas contra la enfermedad y la decadencia prematura. El uso de estimulantes antinaturales es destructivo para la salud y tiene una influencia anubladora sobre el cerebro porque le hace imposible apreciar las cosas eternas. Los que aprecian tales ídolos no pueden valorar debidamente la salvación que Cristo ha preparado para ellos por una vida de abnegación, continuo sufrimiento y vituperio, y por la entrega de su propia vida impecable para salvar de la muerte al hombre que perecía. Parte 3.
sustitutos a base de cereales para el té y el café. No debe servirse ni té ni café. En lugar de estas bebidas destructoras de la salud, deben servirse infusiones de cereal tostado tan bien preparado como sea posible. En algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida, que debe ser ligera y de muy fácil digestión. Unas galletas o pan tostado al horno con fruta o café de cereales son lo más conveniente para la cena. Yo uso un poco de leche hervida en mi sencillo café de hechura casera. El uso inmoderado de bebidas calientes y perjudiciales. No se necesitan bebidas calientes, salvo que sean como medicina. El estómago resulta grandemente perjudicado por una gran cantidad de alimentos y bebidas calientes. Así la garganta y los órganos digestivos, y por su intermedio los otros órganos del cuerpo, son debilitados. Parte 4. La sidra. Vivimos en una era de intemperancia y el complacer el apetito del bebedor de sidra es una ofensa contra Dios. Junto con otros os habéis empeñado en esta obra por no haber seguido la luz. Si hubierais estado en la luz, no podríais ni habríais hecho esto. Cada uno de vosotros que ha tenido una parte en esta obra hará frente a la condenación de Dios, a menos que hagáis un cambio completo en vuestro negocio. Debéis sentir la gravedad de la situación. Necesitáis comenzar de inmediato la tarea de librar vuestra alma de condenación. Después de haber tomado una posición decidida en contra de una participación activa en la obra de las sociedades de temperancia, todavía podríais haber retenido una influencia sobre otros en favor del bien si hubierais actuado en forma concienzuda en consonancia con la fe que profesáis. Pero ocupándoos en la manufactura de la sidra, habéis perjudicado muchísimo vuestra influencia, y lo que es peor, habéis traído oprobio sobre la verdad y vuestras propias almas han sido dañadas. Habéis estado edificando una barrera entre vosotros y la causa de la temperancia. Vuestra conducta indujo a los no creyentes a poner en duda vuestros principios. No estáis haciendo sendas rectas para vuestros pies, y los cojos están tropezando y cayendo sobre vosotros para perdición. No puedo ver cómo, a la luz de la ley de Dios, los cristianos pueden ocuparse en forma concienzuda en el cultivo del lópulo o en la manufactura de vino o de sidra para el mercado. Todos estos artículos pueden usarse para el bien y resultar una bendición, o pueden usarse mal y resultar una tentación y una maldición. La sidra y el vino pueden conservarse cuando están recién preparados y pueden conservarse dulces por largo tiempo, y si se usan en un estado no fermentado, no privarán a nadie de la razón. El beber moderadamente es el camino a la ebriedad. Las personas pueden llegar a estar tan intoxicadas con vino y sidra como con bebidas más fuertes, y la peor clase de ebriedad es la producida por estas bebidas así llamadas suaves. Las pasiones son más perversas, la transformación del carácter es mayor, más determinada y obstinada. Unos pocos litros de sidra o de vino pueden despertar el gusto por bebidas más fuertes, y en muchos casos los que se han convertido en bebedores confirmados han echado así el fundamento del hábito de beber.
Para algunas personas no es de ninguna manera seguro tener vino o sidra en la casa. Han heredado un apetito por los estimulantes que Satanás está induciéndolos continuamente a complacer. Si ceden a las tentaciones, no se detienen. El apetito exige ser satisfecho y resulta gratificado para la ruina de ellos. El cerebro es embotado y entorpecido. La razón ya no tiene las riendas, sino que éstas son dejadas a la merced del vicio. La licencia, el adulterio y los vicios de todo tipo se cometen como resultado de complacer el apetito por el vino y la sidra. Un religioso profeso que ame estos estimulantes y que se acostumbra a usarlos nunca crece en la gracia. Se hace tosco y sensual. Las pasiones animales gobiernan las facultades superiores de la mente y la virtud no se desarrolla. El beber moderadamente es la escuela en que los hombres reciben una educación para la carrera de la embriaguez. Satanás arrastra a una persona en forma tan gradual del baluarte de la temperancia, en forma tan insidiosa el inofensivo vino y la sidra ejercen su influencia sobre el gusto, que el camino a la ebriedad es tomado en forma insospechada. Se cultiva el gusto por los estimulantes, el sistema nervioso resulta perturbado, Satanás mantiene la mente en un estado febril de inestabilidad, y la pobre víctima, creyendo que está perfectamente segura, avanza más y más hasta que toda barrera resulta rota y todo principio sacrificado. Las resoluciones más fuertes son derribadas y los intereses eternos no son lo suficientemente fuertes para mantener el apetito degradado bajo el control de la razón. Algunos nunca llegan en realidad a estar ebrios, pero están siempre bajo la influencia de la sidra o del vino fermentados. Ellos están febriles, tienen una mente desequilibrada, aunque no experimentan en verdad delirios, pero ésta está en una condición igualmente mala, porque todas las facultades nobles de la mente son pervertidas. Una tendencia a enfermedades de varias clases, como hidropesía, problemas del hígado, nervios inestables y una congestión de la cabeza, resultan del uso habitual de la sidra fermentada. Por medio de su empleo, muchos se acarrean enfermedad permanente. Algunos mueren de tuberculosis o sucumben a la apoplejía solamente por esta causa. Algunos sufren dispepsia. Aún la función vital es retardada y los médicos les dicen que tienen enfermedad del hígado, cuando, si ellos rompieran el barril de sidra y nunca lo reemplazaran, sus fuerzas vitales de las cuales habían abusado recuperarían su vigor. El beber sidra induce al uso de bebidas más fuertes. El estómago pierde su vigor natural y se necesita algo más fuerte para despertar su acción. Vemos el poder que el apetito por las bebidas fuertes tiene sobre los hombres. Vemos cuántos de todos los profesionales y personas que llevan pesadas responsabilidades, hombres de exaltada condición que poseen eminentes talentos, que han logrado grandes conquistas, hombres de buenos sentimientos y de nervios fuertes y de una buena voluntad de raciocinio, los sacrifican todo por la complacencia del apetito, hasta que quedan reducidos al nivel de los brutos, y en muchísimos casos la marcha descendente comenzó con el uso del vino o de la sidra. Dar el ejemplo poniéndose del lado de la reforma.
Cuando los hombres y las mujeres inteligentes que profesan ser cristianos sostienen que no es dañino hacer vino o sidra para el mercado, porque cuando están sin fermentar no intoxican, me siento muy triste. Yo sé que este asunto tiene otro aspecto al cual ellos rehúsan mirar, pues el egoísmo les ha cerrado los ojos a los terribles males que pueden resultar del uso de estos estimulantes. Como pueblo profesamos ser reformadores, pretendemos ser los portadores de la luz al mundo, ser fieles centinelas de Dios y guardar toda avenida por la cual Satanás podría llegar con sus tentaciones para pervertir el apetito. Nuestro ejemplo e influencia deben ser un poder del lado de la reforma. Debemos abstenernos de toda práctica que embota la conciencia o estimula la tentación. No debemos abrir ninguna puerta que le dé acceso a Satanás a la mente de un solo ser humano formado a la imagen de Dios. Si todos fueran vigilantes y fieles en guardar las pequeñas aperturas hechas por el uso moderado de las así llamadas bebidas inofensivas, es a saber el vino y la sidra, el camino a la ebriedad sería cerrado. Lo que se necesita en toda localidad es un firme propósito, una voluntad de no tocarlos, de no gustarlos, de no manejarlos. Entonces la reforma en pro de la temperancia sería poderosa, permanente y cabal. El Redentor del mundo, que conoce bien el estado de la sociedad en los últimos días, representa el comer y el beber como los pecados que condenan esta era. Nos dice que como fue en los días de Noé, así será cuando se revele el Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 38 y 39. Ese mismo estado de cosas existirá en los últimos días, y los que creen en estas advertencias usarán el máximo cuidado de no seguir una conducta que los coloque bajo condenación. Hermanos, consideremos este asunto a la luz de las Escrituras y ejerzamos una decidida influencia del lado de la temperancia en todas las cosas. Las manzanas y las uvas son dones de Dios. Pueden ser empleadas en forma excelente como artículos sanos para la alimentación y puede abusarse de ellas al emplearlas en forma errónea. Dios ha estado marchitando la cosecha de la viña y del manzano a causa de las prácticas pecaminosas de los hombres. Estamos delante del mundo como reformadores. No demos ninguna ocasión para que los incrédulos reprochen nuestra fe. Dijo Cristo: vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Demostremos que nuestros corazones y nuestras conciencias se hallan bajo la influencia transformadora de la gracia divina y que nuestras vidas son gobernadas por los principios puros de la ley de Dios, aun cuando estos principios pueden requerir el sacrificio de intereses temporales. Bajo el microscopio. Los que han heredado la sed de estimulantes antinaturales no deberían tener de ningún modo vino, cerveza o sidra a la vista o a su alcance, porque esto los expone continuamente a la tentación. Considerando inofensiva la sidra dulce, muchos no vacilan en comprar una buena provisión de ella, pero la sidra permanece dulce muy poco tiempo. Pronto empieza a fermentar. El gusto picante que entonces adquiere la hace tanto más aceptable a muchos paladares, y el que la bebe se resiste a creer que ha fermentado. Aún el consumo de sidra dulce, tal como se la produce comúnmente, es peligroso para la salud. Si la gente pudiera ver lo que el microscopio revela en la sidra que se compra, muy pocos consentirían en beberla.
Muchas veces los que elaboran sidra para la venta no son escrupulosos en la selección de la fruta que emplean y exprimen el jugo de fruta agusanada y echada a perder. Los que ni siquiera pensarían en comer fruta dañina o podrida no reparan en tomar sidra hecha con esta misma fruta y la consideran deliciosa, pero el microscopio revela que aún al salir del lagar, esta bebida, al parecer tan agradable, es absolutamente impropia para el consumo. Se llega a la embriaguez tan ciertamente con el vino, la cerveza y la sidra, como con bebidas más fuertes. El uso de las bebidas que tienen menos alcohol despierta el deseo de consumir las más fuertes y así se contrae el hábito de beber. La moderación en la bebida es la escuela en que se educan los hombres para la carrera de borrachos. Tan insidiosa es la obra de estos estimulantes más leves que la víctima entra por el camino ancho que lleva a la costumbre de emborracharse antes de que se haya dado cuenta del peligro. Parte 5. Jugo de fruta. Jugo de uva dulce. El jugo puro de la uva libre de fermentación es una bebida saludable, pero muchas de las bebidas alcohólicas que hoy se consumen tanto contienen venenos mortíferos. Los que participan de ellas a menudo enloquecen y son despojados de su razón. Bajo su mortífera influencia los hombres cometen delitos de violencia y a menudo homicidios. Benéfico para la salud. Haced de la fruta un artículo del régimen que ha de ser colocado sobre vuestra mesa, que constituirá vuestro menú. Los jugos de fruta mezclados con pan serán muy agradables. La fruta buena, madura, sana, es algo por lo cual debemos agradecer al Señor, porque es benéfica para la salud. Hemos presentado el segundo segmento de la sección 24 llamado Las bebidas, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.